Me llamo Alicia, tengo 62 años y el peso de una vida rota me ha llevado a este instante. Mis manos, que antes sostenían libros y trazaban versos en pizarras, ahora aferran un trapo húmedo contra el mármol de una cocina que no es mía. Valencia, con su brisa cargada de sal y el murmullo del mar Mediterráneo, me envuelve como un recuerdo que duele. Camino por las calles del Carmen, entre el aroma de azahar en el mercado central y el eco de las campanas de la catedral. Pero hoy no estoy aquí para admirar la ciudad, estoy aquí para sobrevivir. Hace 10 años, mi mundo se desplomó. Era profesora de literatura en la universidad, respetada, con una casa en la calle de La Paz, donde las ventanas capturaban la luz del atardecer y el susurro del río Turia, aunque seco, parecía cantar bajo los puentes. Mi marido, Gonzalo, me traicionó, no solo con otra mujer, sino con deudas, mentiras y un negocio turbio que me dejó sin nada. La casa, mi santuario, fue embargada, mis ahorros, devorados. Me vi obligada a abandonar Valencia, a esconderme en un pueblo olvidado, mientras él rehacía su vida sin mirar atrás. Ahora, de regreso, la ciudad me recibe como a una extraña. Mis antiguas colegas desvían la mirada en el mercado y los vecinos susurran cuando paso. La Alicia que conocían murió. Solo queda esta mujer, con un delantal azul y un secreto que arde en mi pecho. Acepté el trabajo como empleada doméstica por necesidad. Una agencia me envió a una casa en la misma calle de La Paz, a pocas puertas de donde vivía. Al cruzar el umbral, el olor a madera antigua y naranjas frescas me golpeó como un recuerdo. La casa era grande, con techos altos y azulejos que reflejaban la luz del sol. Pero algo en la disposición de las habitaciones, en la curva de la escalera, me hizo detener. Mis dedos rozaron la barandilla y un escalofrío me recorrió. Era mi casa, mi antigua casa. La reconocí en cada detalle. La grieta en la pared que cubríamos con un tapiz, el crujido del suelo bajo mis pasos. Pero ahora pertenecía a don Rafael, un empresario de rostro afilado y modales fríos, que vivía allí con su hija, Beatriz, una joven de 20 y tantos años, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No dije nada, no podía. Asentí cuando Rafael me dio instrucciones: limpiar, cocinar, mantener todo en orden. Sus ojos me recorrieron con desdén, como si fuera invisible. Beatriz, por su parte, apenas me miró, ocupada con su teléfono, sus uñas perfectas tamborileando contra la mesa. Me asignaron una habitación pequeña en el ático, con una ventana que daba al Mediterráneo. Cada noche el sonido de las olas me susurraba recuerdos de mi antigua vida, cuando leía a Lorca en el balcón y el mundo parecía mío. Limpiar aquella casa era un ejercicio de memoria y dolor. Cada rincón me hablaba: el salón donde celebrábamos cenas, la cocina donde preparaba paellas para mis alumnos. Pero también noté cambios. Los muebles eran nuevos, caros, impersonales. Las paredes, antes llenas de libros, ahora exhibían cuadros abstractos que no decían nada. Y en el despacho de Rafael, cerrado con llave, había un aire de secretismo que me inquietaba. Beatriz, siempre vigilante, me advertía con una mirada si me acercaba demasiado a esa puerta. Una mañana, mientras fregaba el suelo, encontré un pequeño objeto bajo el sofá. Un pendiente de perla, idéntico al que perdí en esta misma casa hace una década. Mi corazón dio un vuelco. No era solo nostalgia, era una certeza. Esta casa no solo era mía por derecho, sino que guardaba pedazos de mi vida que nadie más podía reclamar. Decidí quedarme, no solo por el trabajo, sino para entender cómo mi hogar había terminado en manos de extraños. En mi corazón siempre supe que no era casualidad. El Mediterráneo, que lamía la costa de Valencia, parecía susurrarme que debía reclamar lo que me fue robado. Esa noche, mientras el viento traía el aroma salado del mar, tomé una decisión. No sería solo una empleada. Observaría, escucharía y descubriría qué secretos guardaba esta casa. Si Gonzalo me había despojado de todo, tal vez aquí encontraría las pistas para recuperar no solo mi hogar, sino mi dignidad. El mar, testigo silente, parecía sentir con cada ola que rompía en la orilla. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la casa, bañando los azulejos con un resplandor que me recordaba los días en que yo era la dueña de estas paredes.
Mientras limpiaba el polvo de los muebles, mis pensamientos vagaban hacia el pasado. Recordé las tardes en que mis alumnos se reunían en el salón, sus risas mezclándose con el aroma de café y naranjas. Entonces, mi vida tenía sentido, pero Gonzalo, con su sonrisa engañosa y sus promesas vacías, lo destruyó todo. Su traición no fue solo personal, fue financiera, un entramado de deudas y estafas que me dejó sin nada. En mi corazón, siempre supe que él no actuó solo, pero nunca tuve pruebas. Hasta ahora, el trabajo en la casa de Rafael me obligaba a moverme en silencio, como una sombra. Limpiaba los suelos, preparaba comidas, doblaba sábanas, siempre bajo la mirada escrutadora de Beatriz. Había algo en ella que me inquietaba. No era solo su frialdad, era la forma en que sus ojos se detenían en mí, como si temiera que viera demasiado. Una tarde, mientras ordenaba el comedor, escuché una conversación entre ella y Rafael. Hablaban en voz baja, pero alcancé a captar fragmentos, documentos, banco. Nadie debe saber. Mi pulso se aceleró. No era solo mi casa lo que escondían. Había algo más, algo turbio. Decidí empezar a observar con más atención. Cada día, mientras limpiaba, memorizaba los detalles, las llaves que Rafael guardaba en un cajón, el horario en que salía de casa, los momentos en que Beatriz se distraía con sus amigos en la terraza. Una noche, mientras fregaba los platos, vi a Rafael salir del despacho con una carpeta bajo el brazo. Sus pasos eran rápidos, nerviosos. Cuando se fue, me acerqué a la puerta del despacho. Estaba cerrada, como siempre, pero la tentación de forzarla era casi insoportable. En cambio, busqué pistas en otros lugares. Encontré recibos arrugados en la basura, con nombres de empresas que no reconocía, pero que anoté en un cuaderno que guardaba en mi habitación. El Mediterráneo, visible desde mi ventana, era mi único consuelo. Sus olas, a veces suaves, a veces feroces, parecían reflejar mi propio tumulto interior. Una noche, mientras el mar rugía bajo una tormenta, recordé un momento de mi pasado en esta casa. Gonzalo y yo, sentados en el balcón, él prometiéndome un futuro que nunca llegó. Ahora, en esta misma casa, sentía que el destino me ofrecía una oportunidad, no solo para recuperar mi hogar, sino para descubrir la verdad. Una mañana, mientras limpiaba la habitación de Beatriz, encontré un cuaderno bajo su cama. No era un diario, sino una lista de nombres, fechas y cantidades de dinero. Algunos nombres me resultaron familiares, antiguos socios de Gonzalo. Mi corazón latió con fuerza. ¿Era posible que Rafael estuviera conectado con la ruina de mi vida? No podía leer más. Beatriz entró en ese momento y tuve que disimular fingiendo que recogía polvo. Su mirada fue un cuchillo, pero no dijo nada. Me retiré, con el cuaderno grabado en mi memoria. Esa noche, bajo la luz de la luna que se reflejaba en el Mediterráneo, escribí lo que recordaba. Cada palabra era un paso hacia la verdad, un ladrillo en el muro de mi venganza. No sabía aún cómo, pero encontraría la manera de usar lo que descubriera. La casa, el mar, mi propia resiliencia. Todo me decía que no estaba aquí por casualidad. El destino me había traído de vuelta para reclamar lo que era mío. El aroma a café recién hecho llenaba la cocina, mientras preparaba el desayuno para Rafael y Beatriz. Mis manos temblaban ligeramente, no por el cansancio, sino por la certeza que crecía en mi interior. El cuaderno que había visto bajo la cama de Beatriz era una pista, un hilo suelto en el tejido de mentiras que envolvía esta casa. Cada día, mientras limpiaba, mis ojos buscaban más, un papel olvidado, una conversación a medias, cualquier cosa que me acercara a la verdad. Pero debía ser cuidadosa. Beatriz, con su mirada de halcón, parecía sospechar algo. Sus comentarios, disfrazados de indiferencia, eran dagas. «No te pagamos para curiosear, Alicia». Yo sonreía, inclinaba la cabeza y seguía fregando, pero mi mente estaba en otra parte. Una tarde, mientras ordenaba el patio trasero, donde el sol calentaba las losas de piedra y el aroma de los naranjos flotaba en el aire, encontré un aliado inesperado. Carmen, una vendedora del mercado central que entregaba frutas a la casa, me observó mientras regaba las plantas. Era una mujer de mi edad, con el rostro curtido por el sol y una risa que resonaba como las campanas de la catedral. «Tú no eres de las que se rinden, ¿verdad?», dijo,
mientras dejaba una cesta de naranjas. Sus palabras, dichas con un guiño, me tomaron por sorpresa. No respondí, pero su mirada cálida me dio coraje. Carmen parecía ver más allá de mi delantal, como si supiera que esta casa y yo compartíamos un pasado. Esa noche, mientras el Mediterráneo susurraba bajo un cielo estrellado, decidí arriesgarme. Esperé a que Rafael y Beatriz salieran a una cena en el centro. La casa quedó en silencio, salvo por el crujido de las maderas y el eco lejano de las olas. Subí al despacho de Rafael, mi corazón latiendo como un tambor. La puerta, como siempre, estaba cerrada, pero recordé un truco de mi antigua vida en esta casa, una llave de repuesto escondida en un jarrón del pasillo. Mis dedos temblaron al encontrarla, cubierta de polvo. La puerta se abrió con un clic suave y el olor a papel viejo y cuero me envolvió. El despacho era un mausoleo de secretos, montones de documentos, carpetas desordenadas, un ordenador que zumbaba en la penumbra. No sabía por dónde empezar, pero mis ojos se posaron en una carpeta etiquetada Inversiones. La abrí y allí estaban contratos, transferencias bancarias, nombres que reconocí al instante. Uno de ellos era el de Gonzalo, mi exmarido. Mi respiración se detuvo. No era solo que Rafael tuviera mi casa, estaba conectado con el hombre que me la había robado. Las fechas en los documentos coincidían con los años de mi ruina. En mi corazón siempre supe que Gonzalo no había actuado solo, pero ver su nombre allí, en tinta negra, fue como abrir una herida que nunca cerró. No pude leer más. El sonido de la puerta principal me hizo cerrar la carpeta y devolver la llave a su lugar. Bajé corriendo con el corazón en la garganta y fingí estar limpiando la cocina cuando Beatriz entró. Sus ojos, fríos como el hielo, me recorrieron. «¿Qué hacías arriba?», preguntó. Mentí con una calma que no sentía. Solo ordenaba el pasillo. Ella no respondió, pero su silencio era una advertencia. Mientras fregaba los platos, el Mediterráneo rugía a lo lejos, como si me urgiera actuar. Cada ola era un recordatorio. Esta casa era mía, y la verdad, aunque peligrosa, estaba a mi alcance. Solo necesitaba ser más astuta que ellos. Los días siguientes fueron un baile de cautela y audacia. Cada movimiento en la casa de Rafael era calculado, como si caminara sobre un campo minado. Beatriz me observaba más de cerca, sus comentarios cortantes disfrazados de bromas. «Alicia, no te pierdas en los pasillos, que esta casa es grande». Yo sonreía, inclinaba la cabeza, pero mis sentidos estaban alerta. Sabía que el despacho guardaba la clave, pero entrar de nuevo era un riesgo que no podía tomar a la ligera. En cambio, busqué otras formas de reunir piezas del rompecabezas. Mientras limpiaba, mis ojos escudriñaban cada rincón. Un sobre mal cerrado, un recibo olvidado en la mesa, una llamada que Rafael atendía a media voz. Todo era una pista. Una mañana, mientras fregaba el suelo del salón, vi a Carmen en la puerta trasera, trayendo una nueva cesta de naranjas. Su presencia era un alivio en medio de la tensión. Me entregó la cesta y con un gesto discreto deslizó un papel entre las frutas. «Para cuando lo necesites», susurró antes de irse. Desdoblé el papel en la privacidad de mi habitación. Era el nombre de un abogado, Luis, y un número de teléfono. «Sabe de casas perdidas», decía la nota. El gesto de Carmen me dio esperanza, pero también miedo. Involucrar a alguien más era peligroso, pero no podía hacerlo sola. El Mediterráneo, visible desde mi ventana, parecía susurrarme coraje con cada ola que rompía en la playa de la Malvarrosa. Decidí contactar a Luis. Lo hice desde un teléfono público en el mercado central, entre el bullicio de los vendedores y el aroma de especias. Su voz era firme pero cálida. Le conté lo esencial: mi casa, la traición de Gonzalo, los documentos que había visto. No mencioné a Rafael ni a Beatriz, no aún. Luis me escuchó en silencio y prometió investigar, pero me advirtió: «Necesitamos pruebas sólidas, Alicia. Sé discreta». Su consejo resonó en mí mientras regresaba a la casa. El sol quemando mi nuca y el eco del mar acompañando mis pasos. Esa tarde, mientras ordenaba la biblioteca, encontré algo que no esperaba. Entre los libros de Rafael, la mayoría decorativos, había un sobre con el sello de un banco. Dentro, una carta mencionaba una transacción final con el nombre de Gonzalo y una fecha que coincidía con la pérdida de mi casa.
Mi corazón se aceleró. No era solo una conexión, era una prueba de que Rafael había estado involucrado en la estafa que me despojó de todo. Mis manos temblaron al devolver el sobre a su lugar, pero mi mente ya planeaba el próximo paso. Debía entrar al despacho de nuevo, costara lo que costara. Esa noche el Mediterráneo estaba inquieto, sus olas chocando con fuerza contra la costa. Mientras doblaba sábanas en mi habitación, pensé en mi vida anterior, las clases en la universidad, las noches leyendo bajo la luz suave de esta misma casa. Recordé a Gonzalo, sus promesas vacías, su risa que ahora me parecía un veneno, pero también recordé mi propia fuerza, la que me había traído de vuelta a Valencia. No era solo una empleada, era una mujer que había sobrevivido a la traición y estaba lista para reclamar justicia. El mar con su furia parecía gritar que no me rindiera, que la verdad estaba cerca y que esta casa, mi casa, sería mía de nuevo. El aire en la casa se volvía más denso cada día, como si las paredes mismas supieran que yo se estaba desentrañando sus secretos. Mis tareas diarias, barrer, cocinar, lavar, eran una máscara que ocultaba mi verdadera misión. Cada paso que daba en la casa de Rafael era un acto de resistencia, un desafío silencioso a la vida que me habían robado. Pero Beatriz, con su mirada afilada, no me facilitaba las cosas. Sus comentarios se volvían más punzantes. «Alicia, no te pagamos para soñar despierta». Yo asentía. Fregaba más rápido, pero en mi interior la furia crecía como las olas del Mediterráneo en una tormenta. Contacté a Luis de nuevo, esta vez desde una cabina cerca del puerto, donde el olor a sal y pescado impregnaba el aire. Le conté sobre el sobre en la biblioteca, los nombres, las fechas. Su voz, al otro lado de la línea, era cautelosa, pero decidida. «Necesitamos algo más concreto, Alicia. Un documento que vincule a Rafael directamente con la estafa de tu marido. Si entras al despacho, hazlo con cuidado». Sus palabras eran un recordatorio de lo que estaba en juego. No solo mi casa, sino mi dignidad, mi justicia. Colgué el teléfono y caminé hacia la playa de la Malvarrosa. El mar, con su espuma blanca lamiendo la arena, parecía susurrarme que el riesgo valía la pena. Una noche, cuando Rafael y Beatriz salieron a un evento en el Palau de les Arts, supe que era mi oportunidad. La casa estaba silenciosa, salvo por el eco lejano de las olas. Subí al despacho con la llave que había encontrado semanas atrás, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que las paredes lo oyeran. La puerta cedió con un chasquido y el olor a cuero y papel viejo me envolvió de nuevo. Esta vez fui directa al escritorio. Entre los documentos encontré una carpeta marcada «Proyectos cerrados». Dentro había contratos, recibos y correos impresos. Uno de ellos, fechado hace 10 años, mencionaba a Gonzalo y a Rafael como socios en una inversión inmobiliaria. Mi casa, mi hogar, reducido a un número en un papel. Pero lo que encontré a continuación fue aún más revelador. Un correo electrónico enviado por Rafael a un contacto desconocido hablaba de limpiar los registros y asegurarse de que la viuda no sospeche. La viuda, yo. Mis manos temblaron mientras leía. No solo me habían robado la casa, habían planeado mantenerme en la oscuridad, humillada, invisible. En mi corazón siempre supe que la traición de Gonzalo era más grande de lo que imaginaba, pero ver la prueba en blanco y negro era un golpe que me dejó sin aliento. No podía llevarme los documentos, no aún. Tomé fotos con un viejo teléfono que guardaba en mi habitación, asegurándome de que cada página fuera legible. Cuando terminé, devolví todo a su lugar y salí del despacho, cerrando la puerta con cuidado. Pero al bajar las escaleras, un ruido me detuvo. Beatriz estaba en la entrada, su silueta recortada contra la luz de la luna que entraba por la ventana. «¿Qué hacías arriba?», preguntó, su voz fría como el acero. Mentí, diciendo que había oído un ruido y subí a comprobar. Su mirada me atravesó, pero no insistió. Me retiré a mi habitación, el Mediterráneo rugiendo a lo lejos, como si aplaudiera mi valentía y me advirtiera del peligro. Sabía que el tiempo se agotaba. Beatriz sospechaba, y Rafael no era un hombre que dejara cabos sueltos. La sospecha de Beatriz era una sombra que me seguía por la casa. Cada vez que fregaba un suelo o doblaba una sábana, sentía sus ojos clavados en mí,
como si pudiera leer mis pensamientos. Rafael, por su parte, mantenía su distancia, pero su frialdad se había transformado en algo más afilado, una vigilancia silenciosa. Sabía que debía actuar rápido. Las fotos que había tomado en el despacho eran mi arma, pero necesitaba más para que Luis, el abogado, pudiera construir un caso sólido. Mientras limpiaba la casa, mi mente trazaba planes: cómo entrar al despacho de nuevo, cómo proteger las pruebas, cómo evitar que Beatriz me descubriera. Una mañana, mientras preparaba una paella en la cocina, el aroma a azafrán y pimientos llenando el aire, Carmen apareció con una nueva entrega de frutas. Esta vez no había nota, solo una mirada que decía todo. «Ten cuidado, Alicia», murmuró mientras dejaba las naranjas. Asentí, agradecida por su apoyo tácito. Carmen se había convertido en mi aliada, alguien que, sin saber toda la verdad, intuía mi lucha. Su presencia me recordaba que no estaba sola, que Valencia, con su bullicio y su mar, aún tenía corazones dispuestos a ayudarme. Decidí arriesgarme de nuevo. Una tarde, cuando Rafael salió a una reunión y Beatriz estaba en su habitación, subí al despacho. La llave seguía en el jarrón, un secreto que la casa parecía guardar solo para mí. Esta vez, busqué en los cajones del escritorio. Entre facturas y contratos, encontré una libreta con anotaciones manuscritas. Las palabras Gonzalo y transferencia final aparecieron de nuevo, junto a una cifra que me hizo contener el aliento: el valor exacto de mi casa en el momento de la subasta. Pero lo que más me impactó fue una nota al margen: asegurar silencio de la viuda. Era una amenaza, clara como el agua del Mediterráneo al amanecer. No tuve tiempo de procesarlo. Un crujido en el pasillo me hizo cerrar la libreta de golpe. Guardé todo y salí del despacho, pero Beatriz estaba allí, en lo alto de la escalera, su rostro pálido bajo la luz tenue. «Otra vez arriba, Alicia», dijo, su voz cargada de veneno. Mentí, diciendo que había ido a limpiar las ventanas, pero su sonrisa torcida me dijo que no me creía. «No te metas donde no te llaman», añadió, antes de bajar las escaleras. Mi corazón latía con furia, pero no podía dejar que el miedo me detuviera. En mi habitación, escondí el teléfono con las fotos bajo una tabla suelta del suelo, junto a una carta que había comenzado a escribir para Luis, detallando todo lo que había encontrado. Esa noche, el Mediterráneo estaba en calma, sus olas apenas un susurro contra la costa. Me senté en mi ventana, mirando el mar, y pensé en mi vida antes de la traición. Recordé las noches en que leía poesía en esta misma casa, mi voz resonando en las paredes ahora ocupadas por extraños. Pero también recordé mi fuerza, la que me había traído de vuelta. En mi corazón, siempre supe que esta casa era más que ladrillos y azulejos. Era el símbolo de mi resistencia. Beatriz y Rafael podían intentar silenciarme, pero no lo conseguirían. El mar, con su quietud engañosa, parecía prometerme que la verdad siempre encuentra su camino. La tensión en la casa era un nudo que se apretaba con cada día que pasaba. Beatriz no me quitaba los ojos de encima, y Rafael, aunque menos evidente, había comenzado a darme órdenes con un tono más seco, como si mi mera presencia lo incomodara. Sabía que sospechaban, pero no podían probar nada. Mis noches eran un torbellino de pensamientos, planeando cada paso con la precisión de un ajedrecista. Las fotos en mi teléfono, la carta para Luis, las anotaciones que había memorizado. Todo era un arsenal frágil que debía proteger. Pero el miedo no me paralizaba. Al contrario, encendía una chispa que había olvidado que llevaba dentro. Una mañana, mientras limpiaba las ventanas del salón, el sol de Valencia bañaba la habitación en tonos dorados, y el aroma a azahar se colaba desde el patio. Carmen llegó con su cesta de frutas, y esta vez, aprovechando un momento en que Beatriz estaba distraída con una llamada, me susurró: «Luis dice que tiene algo. Encuéntrate con él en la lonja, mañana al mediodía». Mi corazón dio un vuelco. Asentí, fingiendo ajustar las naranjas en la cesta. Carmen se fue con una sonrisa que era tanto aliento como advertencia. El Mediterráneo, visible a lo lejos, brillaba como un espejo, reflejando mi propia determinación. Al día siguiente, escapé de la casa con la excusa de comprar especias en el mercado central. Caminé hasta la lonja de la seda,
sus columnas góticas alzándose como guardianes de mi secreto. Luis me esperaba en un rincón, con un maletín y una expresión seria. Me entregó una carpeta delgada. «Encontré registros de la subasta de tu casa», dijo en voz baja. «Rafael y Gonzalo manipularon el proceso. Hay firmas falsificadas, transferencias a cuentas offshore, pero necesitamos un testimonio o un documento original para que sea irrefutable». Sus palabras eran un rayo de esperanza, pero también una carga. Sabía dónde encontrar esos documentos, en el despacho de Rafael. De vuelta en la casa, la rutina se volvió insoportable. Cada tarea era una fachada para vigilar a Beatriz y Rafael. Una noche, mientras servía la cena, escuché a Rafael hablando por teléfono en el patio. «No podemos dejar cabos sueltos», dijo, su voz baja pero clara. «La empleada, hay que asegurarnos». Mi sangre se heló. No sabía si hablaba de mí, pero la amenaza era inconfundible. Beatriz, sentada a la mesa, me miró con una sonrisa que era puro veneno. «La paella está fría, Alicia», dijo. Aunque el plato humeaba, asentí, tragué mi furia y me retiré a la cocina. El Mediterráneo que rugía a lo lejos parecía compartir mi indignación. Esa noche en mi habitación escribí una carta más detallada para Luis, incluyendo todo lo que había visto y fotografiado. La escondí bajo la tabla del suelo, junto al teléfono. Sabía que debía actuar pronto, antes de que Rafael o Beatriz tomaran medidas contra mí. Mientras miraba el mar desde mi ventana, sus olas chocando contra la costa, sentí una certeza profunda. Esta casa, mi casa, no era solo un lugar, era el campo de batalla donde recuperaría mi vida. En mi corazón, siempre supe que la justicia no llega sola, hay que arrancarla con las uñas. Y yo estaba lista para luchar. El tiempo se deslizaba como arena entre mis dedos, y la casa, mi casa, se sentía cada vez más como una trampa. Beatriz ya no disimulaba su desconfianza, sus ojos me seguían como los de una víbora, y Rafael, aunque mantenía su fachada de indiferencia, había comenzado a cerrar el despacho con un candado adicional. Sabía que sospechaban, pero no podían imaginar cuánto había descubierto. Las fotos en mi teléfono, la carta para Luis, las anotaciones que guardaba en mi memoria, todo era un castillo de naipes que podía derrumbarse con un solo error. Pero el Mediterráneo, con su rugido constante, me recordaba que las olas no se detienen y yo tampoco lo haría. Una tarde, mientras limpiaba el patio, el aroma de los naranjos mezclándose con la brisa salada, Carmen llegó con una entrega. Su mirada era más seria que de costumbre. «Luis dice que está cerca», susurró mientras colocaba la cesta. «Pero ten cuidado, Rafael tiene contactos», asentí, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que el próximo paso sería el más peligroso. Esa noche, mientras Rafael y Beatriz estaban en una gala, decidí actuar. El candado nuevo en el despacho era un obstáculo, pero recordé un truco de mi antigua vida, una ventana trasera, oculta por un jazmín que nunca cerraba bien. Trepé con cuidado, mis manos rozando la madera áspera, y entré. El despacho estaba oscuro, salvo por el resplandor de la luna que se filtraba por las cortinas. Fui directa al escritorio, donde encontré una carpeta nueva, etiquetada urgente. Dentro había documentos que confirmaban todo: transferencias bancarias a nombre de Gonzalo, firmas falsificadas con mi nombre, un acuerdo entre Rafael y un tercero para asegurar el silencio de cualquier reclamante. Pero lo que me detuvo fue una nota manuscrita: eliminar pruebas antes del lunes. Era viernes, mi tiempo se agotaba. Tomé fotos de todo, mi pulso acelerado, y escondí un documento clave bajo mi delantal. Era arriesgado, pero no podía dejarlo allí. Al salir, escuché un ruido en la planta baja. Beatriz había vuelto antes. Me escondí en las sombras del pasillo, conteniendo la respiración. Su voz, hablando por teléfono, era un murmullo venenoso. «La empleada sabe algo. Hay que actuar rápido». Cuando se fue a su habitación, corrí a la mía, escondiendo el documento con el resto de mis pruebas. El Mediterráneo, visible desde mi ventana, estaba furioso, sus olas chocando contra la costa como si aplaudieran mi audacia. Pero el miedo me apretaba el pecho. Beatriz no era solo una joven arrogante, era peligrosa. Al día siguiente, contacté a Luis desde el puerto, el olor a sal impregnando el aire. Le envié las fotos
y le dije que tenía un documento original. «Esto es suficiente, Alicia», dijo, su voz vibrando con urgencia. «Pero debes salir de esa casa. Ahora». Sabía que tenía razón, pero no podía irme, no aún. La ironía me golpeó. Fingir ser una empleada me había dado las llaves de mi propia venganza. En mi corazón, siempre supe que la verdad me liberaría, pero no imaginé que también me pondría en peligro. El mar, con su furia, parecía gritar que el final estaba cerca, y yo estaba lista para enfrentarlo. El amanecer trajo una calma engañosa a Valencia, pero en mi interior la tormenta no cesaba. El documento que había robado del despacho de Rafael ardía bajo la tabla suelta de mi habitación, junto a las fotos y la carta para Luis. Sabía que tenía lo necesario para recuperar mi casa, pero también que cada hora en esa casa era un riesgo mayor. Beatriz estaba más vigilante que nunca. Sus pasos resonaban en los pasillos como un eco de mi propia ansiedad. Rafael, por su parte, había comenzado a mirarme con una intensidad que me helaba la sangre. Debía actuar antes de que ellos lo hicieran. Esa mañana, mientras limpiaba el salón, el sol entrando por las ventanas y el aroma a café llenando el aire, recibí un mensaje de Carmen. «Luis te espera hoy en el puerto al atardecer. Lleva todo». Era mi señal, pero salir de la casa con las pruebas no sería fácil. Beatriz parecía acecharme, y Rafael había cambiado su rutina, quedándose más tiempo en casa. Mientras fregaba los azulejos, planeé mi escape. Fingiría ir al mercado central por provisiones. Escondería los documentos en una bolsa de tela y me encontraría con Luis. El Mediterráneo, visible desde la ventana, brillaba con una calma que contrastaba con mi pulso acelerado. El plan se complicó cuando Beatriz me llamó al comedor. «Alicia, ven aquí», dijo, su voz cortante. Estaba sentada en la mesa, un sobre en la mano. Mi corazón se detuvo. «Encontré esto en tu habitación», añadió, mostrando una nota que había escrito para Luis, pero que no había escondido bien. Mentí con una calma que no sentía. «Es solo un recordatorio de compras». Ella sonrió, una sonrisa que era puro hielo. «No me mientas, Alicia. Sé quién eres». Mi mundo se tambaleó. Sabía que esta casa era mía, pero ¿cómo lo sabía ella? La viuda de Gonzalo continuó, su voz cargada de desprecio. «Crees que puedes recuperar lo que perdiste, pero no eres nadie». Sus palabras fueron un golpe, pero también una chispa. No era nadie, pero lo sería. Aproveché un momento en que Beatriz se distrajo con una llamada para correr a mi habitación. Saqué los documentos, las fotos y la carta, metiéndolos en una bolsa de tela. Bajé al patio, donde el aroma de los naranjos me envolvió, y salí por la puerta trasera. Corrí hacia el puerto, el Mediterráneo rugiendo a mi lado, como si aplaudiera mi huida. Encontré a Luis en un café junto al mar, su rostro serio pero aliviado al verme. Le entregué todo. «Esto es suficiente para denunciar a Rafael y reabrir el caso de Gonzalo», dijo, «pero debes desaparecer hasta que actuemos». Asentí, aunque mi corazón se rompía al pensar en dejar mi casa de nuevo. Esa noche, desde un hostal en las afueras, miré el mar desde una ventana desconocida. La ironía me golpeó. Fingir ser una empleada me había dado la llave para exponer a los traidores, pero también me había puesto en peligro. En mi corazón, siempre supe que la justicia tenía un precio y estaba dispuesta a pagarlo. El Mediterráneo, con sus olas incansables, parecía susurrarme que mi lucha no había terminado, pero que la victoria estaba cerca. Los días en el hostal fueron un torbellino de espera y esperanza. Valencia, con su bullicio y el aroma del Mediterráneo, parecía lejana desde mi ventana en las afueras. Luis trabajaba sin descanso, presentando las pruebas a las autoridades, los documentos, las fotos, mi testimonio. Cada noche miraba el mar a lo lejos, sus olas calmadas ahora, como si supieran que la tormenta en mi vida estaba a punto de disiparse. En mi corazón, siempre supe que recuperar mi casa no sería solo una victoria legal, sino un renacimiento. Había sido invisible durante demasiado tiempo, pero ya no. Una mañana, Luis me llamó. «Lo logramos, Alicia», dijo, su voz vibrando con triunfo. Rafael había sido detenido por fraude y falsificación, y las pruebas apuntaban directamente a Gonzalo, quien también enfrentaría cargos. La casa, mi casa, fue declarada mía por un tecnicismo legal. La subasta había sido fraudulenta.
Pero la verdadera justicia llegó cuando supe que Gonzalo, el hombre que me había traicionado, pasaría años en prisión. La ironía era dulce. Mi disfraz de empleada, mi humillación, había sido la llave para exponerlos a todos. Nunca imaginé que mi venganza sería tan silenciosa, tan precisa. Regresé a la calle de La Paz una tarde de primavera, el sol bañando los azulejos de mi casa en tonos dorados. La puerta se abrió con un crujido familiar y el olor a madera antigua y naranjas me envolvió como un abrazo. Caminé por las habitaciones, mis dedos rozando las paredes que habían guardado mis recuerdos. En el salón donde antes enseñaba a mis alumnos, imaginé un nuevo propósito: abrir un espacio para mujeres como yo, invisibles, olvidadas, pero resilientes. Donaría parte de la casa a una asociación que ayudara a víctimas de fraudes, un legado que transformaría mi dolor en esperanza. Esa noche me senté en el balcón, el Mediterráneo extendiéndose ante mí, sus olas susurrando una paz que no sentía desde hacía una década. Pensé en Beatriz, cuya arrogancia la había cegado, y en Rafael, cuya avaricia lo había destruido. Pensé en Gonzalo, atrapado por sus propias mentiras, pero sobre todo pensé en mí, Alicia, la profesora, la viuda, la empleada que había recuperado su vida. El mar, testigo de mi lucha, parecía brillar con orgullo. Había transformado mi dolor en un legado, y esta casa, mi casa, era el símbolo de mi renacimiento. Mientras el viento traía el aroma salado del Mediterráneo, supe que por fin era libre.